Vamos, si me acompañan todos, a Romanos capítulo 8. Hoy comenzamos el capítulo 8, versos del 1 al 8. Romanos capítulo 8, versos del 1 a 8, y hacemos hoy la parada de ese autobús bíblico en Romanos capítulo 8. Recordemos que Pablo le está escribiendo a una iglesia, ¿cierto? ¿A qué iglesia? A la iglesia en Roma, pero hoy nos escribió a nosotros. La palabra es viva, y así como le escribió a los hermanos en Roma hace más de 2000 años, hoy es tan eficaz para nosotros y para nuestras vidas. Amén. Romanos capítulo 8, versos del 1 al 8. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de pecado y de carne de pecado, a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden, ¿qué? Agradar a Dios. Y la iglesia dice, amén. Padre, Señor de la gloria, hoy estamos aquí rendidos a tus pies y te rogamos, Señor, que hables a nuestras vidas. Que cada versículo que vayamos a exponer el día de hoy, seas tú taladrando nuestros corazones, seas tú cambiando nuestra mente, Señor, seas tú cambiando nuestra vida. Te damos gracias por tu palabra, te damos gracias, Señor, porque hoy venimos aquí cansados, atribulados, pero acudimos al que nos puede dar descanso, a nuestro Señor Jesucristo. Hoy déjanos escuchar tu voz y que sea el dulce Espíritu Santo guiándonos a través de tu palabra al conocimiento tuyo, Señor. Te lo rogamos en el nombre poderoso de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Amén. Eso, mis hermanos. Llegamos a la mitad, gracias. Llegamos a la mitad del libro de Romanos. ¿Y cómo les ha parecido este viaje? Confrontante, ¿cierto? Cuando comenzamos a estudiar Mateo dijimos, wow, nos estrellamos allí con el Evangelio y fue confrontante. Ahora mucho más porque es el Evangelio aplicado, el Evangelio ya llevado a la práctica en nuestras vidas, ¿sí? Para mí ha sido de verdad estos 8 capítulos que hemos visto, yo pienso que a veces como que vamos muy rápido y ya llegamos al 8, ya vamos, porque ha sido, perdóneme la expresión, sabroso, ha sido constructivo, me ha ayudado personalmente y ojalá los haya ayudado a ustedes en persona, estas palabras en las cuales el apóstol inspirado ha escrito esta carta a una iglesia sufriente, a una iglesia dolida, a una iglesia perseguida. ¿Y cómo está la iglesia al día de hoy? ¿Será que ha cambiado las circunstancias? No, está siendo perseguida, está siendo atacada. Y en estas palabras, en este libro de Romanos, tenemos que encontrar ánimo, esperanza y fe. ¿Listos?
un recorderis así de lo que hemos visto. Somos declarados justos única y exclusivamente por nuestras obras. ¿Cómo? No, por la fe. ¿Cierto que sí? Única y exclusivamente por la fe. ¿Cuál era mi posición antes de Cristo? Bajo ira. ¿Cierto? Y así es como se encuentra el mundo hoy, bajo la ira de Dios. Y así estaba yo, andando por el mundo feliz, no sabiendo lo que me corría pierna arriba, pero estaba bajo la ira de Dios. Ahora vayamos un poco más acá, y hace 8 días, terminando el capítulo 7, o bueno, en el capítulo 7 vimos que estábamos en una lucha, ¿cierto? Había una lucha, hay una lucha. ¿Por qué una lucha? Porque hacemos lo que no queremos hacer. Y aquí nadie puede levantar la mano y dice, no, eso es mentira. No, hacemos como cristianos, le estoy hablando a la iglesia. Hacemos lo que no queremos hacer muchas veces. Y lo que debemos hacer, no lo hacemos. No lo hacemos. Una lucha contra el yo, una lucha contra el pecado, pero el anhelo, noten en las palabras ese amor tan hermoso que tenía el apóstol Pablo, el amor y el anhelo que tenía en su corazón, en su mente, en su vida, es que a través de estos escritos llevemos a servir más a Dios y menos al pecado. Al pecado, al diablo, ¿cierto? Ese era el anhelo que tenía en su corazón. Hemos visto que el no hacer lo que queremos es gracia. No es porque nosotros queramos o podamos, sino es pura y física y sola gracia. No hacer lo que nosotros queremos. Porque nuestro corazón, aunque redimido, tiende y tira ¿a dónde? Al pecado. Al pecado. Y dejando el capítulo 7, veremos el contraste con el capítulo 8. La debilidad de la ley contra un poder. Y yo creo que el único poder y el poder más grande que hay, el del Espíritu Santo. El milagro más grande que hay, es que un pecador pueda caer de rodillas, doblar su cerviz y decir, soy pecador y necesito a un Salvador. A veces vemos en la televisión paralíticos y vemos gente muda hablar, pero eso, más vale entrar tuerto al cielo, ¿no? O cojo, o manco. El milagro más grande, y puedo haber aquí milagros grandes que ha hecho el Señor, es que nosotros como pecadores podamos decir, aunque he pecado contra el cielo y contra ti, hoy estoy aquí. Y vamos a ver ese contraste, lo débil de la ley contra el poder del Espíritu Santo. Hermano, la vida cristiana es una vida para vivir en el Espíritu. No sé si es casualidad, no creo en las casualidades, pero son cosas del Señor. El semestre pasado, el trimestre pasado en el instituto, vimos la doctrina del Espíritu Santo, vimos la importancia del Espíritu Santo en la vida del creyente. Y es lo que quiere que Pablo entendamos el día de hoy. Una vida cristiana, estoy hablando de la vida cristiana, se tiene que mover por el Espíritu. Pero muchos hoy quieren vivir una vida cristiana sin el Espíritu. Es más, sin Cristo. Y es lo que enseñan hoy las iglesias. A vivir una vida cristiana conforme a tu carne, conforme a tus gustos y tus deseos, pero no conforme a esa naturaleza viva que es el Espíritu Santo en nosotros.
Este capítulo, aparte de ser la mitad del libro de Romanos, porque son 16 capítulos, ¿cierto? Es uno de los capítulos más estimulantes que me he encontrado yo en la Escritura. Aparte de estimulante, o sea, que me da vida en mi vida cristiana, me estimula a seguir adelante en mi vida cristiana, es conmovedor. Conmovedor. Leí el capítulo, lo volví a leer hace poco y encontré y me gustó por lo estimulante, conmovedor, por la bendición que trae a las personas que están ¿en dónde? En Cristo Jesús. Para las personas que no están en Cristo Jesús es confrontante y debe serlo. Pero este capítulo 8, a los que estamos en Cristo, los que estamos gozando en Cristo Jesús, nos anima, nos conforta, pero aparte, lo vi así, lo percibí, me conmovió muchísimo. ¿Por qué? Miren, noten ustedes cómo comienza. Comienza con no hay condenación. ¿Y cómo termina el capítulo? Ninguna separación puede haber a los que están en Cristo Jesús. Nadie nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Noten ustedes, comienza con no hay condenación y termina con que si estás en Cristo, nadie te va a poder separar de Cristo. Qué esperanza que tenemos. Qué consuelo que podamos encontrar en las Escrituras un capítulo donde me diga que ya no hay más condenación, pero que termine diciendo, aparte de que no hay condenación, nada ni nadie te podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Este sermón lleva como título, le colocamos, de muerte a vida por medio del Espíritu Santo. De muerte a vida por medio del Espíritu Santo. Está dividida en tres: una promesa de vida, versos 1 y 2, una vida por medio del Espíritu Santo, versos 3 y 4, y una vida apartada del Espíritu Santo, versos de 5 al 8. Comencemos. Una promesa de vida. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado de la muerte. Hasta ahí. Bueno, esta porción comienza con ahora pues, ¿cierto? Ahora pues, y luego sigue la grandiosa promesa. Hermanos, no hay condenación. ¿Eso no te pone feliz? Si estás en Cristo, deberíamos de verdad saltar en una pierna, porque no hay condenación. Entiendan, ¿éramos reos de condenación? Sí. Teníamos la lápida pegada a nuestra espalda. Andábamos así por el mundo y ahora Dios nos dice que no hay condenación. Pero ese ahora pues lo podemos parafrasear con a pesar de. Parafraseémoslo. A pesar de qué? De todo lo que hemos visto hasta el día de hoy, de los capítulos 1 al 7. De que estábamos bajo la ira de Dios, de que somos incapaces de salvarnos a nosotros mismos, siguiendo la ley. Solo Dios puede, enviando a su Hijo como propiciación, darnos vida. Que solo el Espíritu Santo nos une a Cristo en la muerte y luego en la resurrección. Hermanos, esta es una excelente noticia. A pesar de tus debilidades, de mi debilidad, Dios dice, no hay condenación. Es excelente noticia, la mejor noticia que podíamos recibir. No hay condenación. Noten esto.
Lo bueno de esta promesa, porque es que a veces leemos la Biblia por leerla y pasamos rápido, pero lo bueno de esta promesa es quién la dice o quién la da. ¿Quién la da en este caso? Dios. Dios. ¿Sí? Dios es inmutable. Y no como tú y como yo, que somos seres cambiantes. Allí está basada nuestra seguridad, en la palabra, en los dichos, en el logos de Dios. Noten, a pesar de la lucha que hemos venido viendo en el capítulo 7, por agradar más a Dios y menos al pecado, ¿qué pasa hoy? ¿Será que ya estamos libres del pecado? No, pecaré. Pero aún así, me dice que no hay condenación. En pocas palabras, resumiendo todo del versículo 1 a lo que hemos leído hoy en esta porción, el apóstol está explicando y enseñando que el resultado de la justificación, ¿se acuerdan de la justificación? ¿Quién nos declara justos? Dios en Cristo, ¿cierto? Porque nosotros no podemos justificarnos, pero dice el apóstol inspirado, el resultado de la obra de Cristo en la cruz es la justificación, ¿cierto? Pero ¿cuál es el resultado final de esa justificación? Que ya no hay condenación, ya no lo hay. Pero ¿será para todo el mundo? Noten ustedes, para quien no hay condenación. Dice el texto, para los que andan en Cristo. Para los que andan en Cristo. Hermanos, caminar en Cristo es caminar mi vida cristiana conforme al Espíritu y no conforme a ¿qué? A la carne. Y aquí es donde podemos comenzar a autoevaluarnos. ¿Cómo estoy caminando? ¿Cómo estoy caminando hoy mi vida cristiana? ¿De acuerdo con qué? Pero noten, si nuestra condición de liberación dependiera de nuestro andar, pues todos, yo más, estaría en serios problemas. ¿Quién de nosotros puede andar perfectamente ante los ojos de Dios? ¿Quién de nosotros puede presentarse a Dios y Dios pudiera verlo y decir en Él no hay pecado ni hay ninguna condenación? ¿Quién de nosotros puede andar siempre, todos los días, a toda hora en el Espíritu y nunca conforme a la carne? ¿Quién de nosotros pudiera decir que su andar en esta vida, su andar en la vida cristiana es perfecto y sin pecado? Pues si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él, a Dios mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Pero aún así, imperfecto nuestro andar, imperfecta nuestra vida, nos dice que no hay condenación. Y esto solo lo logramos estando en Cristo Jesús. Esto no es una licencia para salir hoy y hacer lo que se me venga en... No es una licencia. No es una licencia para pecar. Porque si pecas, y lo vamos a ver más adelante,
y llevas una vida pecaminosa, no conforme al Espíritu, es que estás viviendo en la carne. Pero ¿cómo sé que estoy andando en Cristo y andando por el Espíritu? ¿Cómo lo sé? Pues esta pregunta la vamos a responder con otra pregunta. ¿Cómo se conoce un creyente? Una cosa, por sus frutos, única y exclusivamente. Hermanos, en tu diario vivir, ¿cuál es tu prioridad? En tu diario vivir. Hoy es un autoexamen. En tu diario vivir, ¿cuál es tu prioridad? Y para los que aún no han entregado a Cristo, su corazón a Cristo, pueden ver lo importante que es hacerlo. Desesperadamente buscar a Cristo. ¿Por qué? Porque Él es el único que te puede dar vida. Pero ¿cómo es nuestro diario vivir? ¿Cuál es mi prioridad? ¿En qué piensas al levantarte? ¿Y en qué piensas al acostarte? Y me confrontaba yo aquí, porque yo decía muchas veces, ni siquiera le doy gracias a Dios por despertarme, sino el afán del día a día. Corra, ¿cierto? Y mucho menos al acostarse. Estamos tan cansados ya del día que nos acostamos. Y ¿cómo respondes a las dificultades de la vida? Estamos respondiendo, ¿cómo sé que estoy en Cristo y andando en el Espíritu? ¿Cómo respondes a las dificultades de la vida? ¿Cómo respondes en el trabajo? ¿Cómo respondes ante una mala noticia? ¿Cómo respondes a las cosas de Dios? Hermanos, con dolor en mi corazón a veces veo que los hermanos tienen otras actividades y, chicas, sacan tiempo bien prestado, eso no es para ir. Pero cuando decimos vamos a limpiar las sillas, brillan. Las sillas no, brillan por su ausencia. ¿Cierto? Estamos mirando si estamos en Cristo, si andamos en el Espíritu, pero ¿qué tiene que ver una silla? Mucho, porque es el servicio al Señor. Tenemos que examinar el diario vivir para evaluar nuestro caminar. Nadie más que ustedes, nadie más, y ese ejercicio también lo hice yo esta semana. Nadie más que yo conoce mi caminar con Dios diariamente. Porque ustedes se ven lindos aquí los domingos, créanme que sí, como para una foto. Pero entre semana, donde el hermano que está sentado ahí no lo puede ver, ni yo lo puedo estar mirando. ¿Cómo es tu comportamiento? ¿Reflejas a Cristo? En todas las cosas de nuestro diario vivir. Este es el termómetro. ¿Nos duele el pecado? ¿Pecamos o no pecamos? Pecamos. Y vamos a continuar pecando. Pero aún así nos dicen, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Cierto? Pero ese pecado nos duele. Somos conscientes de que con ese pecado estamos afrentando a Dios santo, 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 que aún dio la vida de su Hijo por nosotros. O simplemente lo asumimos con ligereza en nuestras vidas y se vuelven pecados respetables. Noten, hermano, la pregunta del capítulo 7, 24, si se devuelven un poco. ¿Quién nos librará? Dice, me encanta, dice, miserable de mí. Y así nos deberíamos sentir tú y yo, miserables. Mientras estemos en esta carne corrupta, miserables. Pero la pregunta es, ¿quién me liberará de este cuerpo de muerte? ¿Quién? Pues hermanos, solo lo pudo haber hecho nuestro Señor Jesucristo. Y lo hizo. Por medio del Espíritu. Él
Él es el espíritu de vida y nos da vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Nos ha librado de la ley que me condenaba porque yo estaba sometido, subyugado. Él tenía el imperio sobre mi vida. Y la ley lo único que en vez de ayudarme, ¿sabe qué hacía la ley? Al caído, me condenaba. Hermanos y amigos, esta es nuestra nueva posición. Estamos en Cristo. Pero noten en el capítulo 7, la parte final, las escrituras nos dicen que la posición del hombre se encuentra como en un sinsabor. En un sinsabor allí. Sin poder ganar esa lucha definitivamente. ¿Quién de ustedes no quisiera ganar esa lucha y decirle de una vez no al pecado? Y andar rectamente. Pero Dios es sabio y nos dice: ustedes solos no pueden. Pero Pablo ahora anima a la iglesia en Roma y nos anima hoy a nosotros a vislumbrar esa nueva posición que me dice que soy nueva criatura, que las cosas viejas pasaron y que son todas hechas nuevas. Pero aquí es donde el enemigo está como león rugiente. Y pocas veces en este púlpito se habla del enemigo, y eso no quiere decir que no exista, porque está como león rugiente, porque Él sí conoce bien nuestra condición. Cuando estamos en Cristo, Él conoce bien que estamos redimidos, que ya no nos puede matar, porque Él vino a matar, a robar y a destruir, que ya no lo puede hacer, pero sabe que aún estamos en esta carne, y Él sí conoce nuestras debilidades. Aún estamos en esta carne que flaquea y peca, y es allí donde ataca nuestros pensamientos. ¿No han escuchado? Pequé, ya perdí mi salvación. ¿No lo han escuchado? Peor aún, ¿no lo han sentido? Yo al comienzo sí. Y eso es lo que enseñan en otros lados, en otras iglesias, que tenemos que ser perfectos y rectos cuando no lo podemos ser, porque si pecas, hermano, pierdes tu salvación. Ignorando la palabra de Dios, ignorando a Dios mismo. Ya no tienes perdón de Dios. Dios ya no te quiere. No eres salvo. Noten ustedes, Números 23:19 dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no lo hará. Habló y no se ejecutará. Y si nos dice que aún en la lucha, porque estamos en la lucha diaria de nuestra carne con el espíritu, vamos a pecar, caeremos, y Dios aún así dice que no hay condenación, ¿por qué le creemos más al diablo? No hará, no habló y no se ejecutará, no hay condenación, no la hay. Si hoy estás pasando por una circunstancia como esta, o sea que algo te está condenando, recuerda que Dios es fiel. Lo que tienes que hacer es confesar tu pecado, apartarte de él y alcanzarás misericordia. Pero a veces nos encerramos en nosotros mismos. Pequé, caí. No, yo no vuelvo a la iglesia porque los contamino. Yo no vuelvo a la iglesia, no menos tomo la cena porque soy indigno. Pues ¿quién es digno? Nosotros no somos dignos. Es por gracia. Noten, ¿quién es el que habla aquí? ¿Quién es el que inspirado está escribiendo esta carta?
Pablo, el más grande pecador en su tiempo contra la iglesia. Yo creo que si alguien debería ir al infierno directico era él. Porque haciendo cosas en nombre de Dios, mató hermanos cristianos, persiguió la iglesia. Y vean cómo escribe y dice, ya no hay condenación. Miren, para el pecador más grande, el beneficio más grande. ¿Ustedes quieren tener plata? Y ese es el anhelo de muchos, se van para Estados Unidos a tener plata, ¿cierto? Pero el beneficio más grande no es lo material que puedas conseguir hoy, sino lo espiritual. Y hoy te está diciendo Dios, tienes paz. No eres condenado ya. Pero también meditemos en el costo de esa no condenación para nosotros. Aunque para nosotros gratis. Gratis. Pero eso no implica que no tuvo un costo. El costo fue la cruz del Calvario. El costo fue el cuerpo molido del Señor Jesucristo. El costo fue la sangre vertida de nuestro Señor Jesucristo. Ese fue el costo. Y esto nos lleva a nuestro siguiente punto. Teniendo en mente el costo de que no hay condenación. Una vida por medio del Espíritu, versos 3 y 4. Porque lo que era débil para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, y que no andemos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Una vida por medio del Espíritu Santo. Hermanos, hay cosas que la ley no puede hacer. Hay cosas que la ley no puede hacer. ¿La ley es justa? Sí, sí, no lo duden, sí. ¿Pero me puede a mí justificar? No. ¿La ley es santa? Sí. ¿Pero me puede santificar a mí? No, me dice lo que tengo que hacer para yo vivir una vida santa, ¿cierto? Pero no me puede otorgar la santificación. ¿La ley me puede decir que soy un pecador? Esa es su tarea. Pero no me puede hacer justo. Ya este ejemplo lo hemos dicho varias veces. Es como un espejo que me puede mostrar cuán sucio estoy, ¿cierto? Pero ¿será que ese espejo me puede limpiar? No. Noten ustedes, lo que la ley no pudo hacer, Dios lo pudo hacer. Lo que la ley no pudo hacer, nuestro Señor Jesucristo lo hizo. Lo hizo. Por eso era necesario que nuestro Señor Jesucristo, siendo Dios, viniera como hombre en semejanza a todos nosotros, pero sin pecado, para tomar nuestro lugar y así cumplir toda la ley. Habían unas demandas de parte de Dios. ¿Tú y yo la podemos cumplir? No, nunca podemos cumplir la ley. Pero Cristo sí la cumplió. Una pregunta, mis hermanos. ¿La ley es débil? El problema no es la ley. El problema soy yo. Hermanos, el problema somos nosotros. Los débiles somos nosotros. Lo débil es nuestra carne. En realidad la ley es poderosa. Miren, noten ustedes, ¿la ley puede dar vida?
¿Ustedes qué piensan? Pues la ley sí puede dar vida. Si una persona cumple todos sus mandamientos. Leamos Lucas 10, 25 al 28. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Noten ustedes, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Y él le dijo: escrito está en la ley. ¿Cómo lees? Aquel respondió y dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cierto? Ahí que está resumida el decálogo. Amar a Dios, los primeros mandamientos, los últimos mandamientos, amar al prójimo como a mí mismo. Y el Señor Jesús le dijo, el 28, bien ha respondido. ¿Quién lo tiene por ahí? Haz esto y vivirás. Pero hermanos, el dilema es aquí que nadie puede hacer esto. Nadie puede cumplirlos, ni nadie los cumplirá jamás. De modo que por seguir la ley, ella no me puede dar vida, más bien tiene el poder de condenarme. Nunca traerá bendición, solo traerá maldición. Porque los que dependen de la ley para hacerse justos ante Dios están bajo la maldición de Dios. Porque las escrituras dicen: maldito todo el que no cumple ni obedece cada uno de los mandatos que están escritos en el libro de la ley de Dios. Queda claro entonces que nadie puede hacerse justo ante Dios por tratar de cumplir la ley, ya que las escrituras dicen: es por medio de la fe que el justo tiene vidas. Gálatas 3, 10 y 11. Noten la debilidad en nuestra carne, no de la ley. El problema no es de la santa ley de Dios, sino de nuestra carne pecaminosa. La ley me dice lo que tengo que hacer, pero no me da el poder para obedecerla. ¿Por qué? Porque mi carne no puede ni quiere obedecerla. Bueno, ¿y dónde está el evangelio en todo esto? Noten que el apóstol Pablo dice en el versículo 3 que Dios envió a su único Hijo en semejanza del hombre, pero sin pecado, para ser condenado en nuestro lugar y para morir por nuestros pecados. ¿Quieres evangelizar? Aquí tienes un versículo para mostrar el amor de Dios y decirle al hombre sin Cristo: pecador, te vas a condenar porque vives en la carne. Pero hay un remedio, y es Cristo, que nos hace vivir en el Espíritu. Pero ¿por qué hizo esto? ¿Por qué hizo esto el Señor? Para que nosotros podamos vivir a la justicia, ya que como nos ha enseñado, somos débiles y no podemos por nosotros mismos justificarnos. No podemos hacerlo. Noten ustedes 1 Pedro 2:24, quien llevó en él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por su herida fuisteis sanados. ¿Sanados de qué? Del pecado. Hermano, la ley nos presenta unas demandas, y debido a nuestra impotencia e incapacidad para cumplirlas, nuestro Señor Jesucristo, que sí las cumplió, tomó nuestro lugar, cumplió la justicia de la ley. Y porque estamos, noten ustedes, esto es importantísimo, estamos en Cristo. La ley se cumple en nosotros.
no por nosotros. Es diferente. Al estar unidos en Cristo por su muerte y su resurrección, ¿sí? Ahora la ley que cumplió Cristo la cumplimos nosotros. Pero es en Él, no por mí. La ley es cumplida en nosotros en cuanto a la obediencia de nuestro Señor Jesucristo y por su justicia plena. En pocas palabras, Él nos representa en obediencia. ¿Quién fue nuestra primera cabeza federal? Adán. Y Él nos representa en el pecado, ¿cierto? Pero Cristo aquí nos representa y nos otorga esa justicia que tú ni yo podemos cumplir. La ley es cumplida en nosotros en cuanto al castigo, porque cualquier castigo demandado por la ley fue derramado sobre Cristo Jesús. La paga del pecado es muerte. ¿Y se cumplió o no se cumplió? La cumplió Cristo. ¿Quién paga, niños? ¿Quién paga? Cristo, ¿cierto? Pero ¿quién recibe el beneficio? Nosotros. Por eso ya no andamos en la carne, ya no estamos más unidos al pecado. El pecado ya no nos gobierna, no nos sojuzga. Ya no vivimos en el yugo de la naturaleza con la cual nacimos. ¿Qué es el pecado? Aquí hay 5 niños hermosos, 6 niños hermosos, pero son pecadores. Y los que vienen en camino son bebés pecadores. Traen esa naturaleza incorporada en su vida. Ningún hombre que haya existido aparte del Señor Jesucristo, todo la tenemos. Él no, porque Él fue concebido sin pecado. Hermanos, el hombre sin Cristo solo puede vivir de una manera, en la carne. Camina en la carne, vive en la carne, trabaja en la carne, atiende a su familia en la carne, estudia en la carne, respira. ¿En qué? Gracias, Clemencia. De resto estamos idos en la carne. Así vive el mundo. Conforme a la carne. Solo vive para cumplir los deseos de la carne. Este hombre es plenamente esclavizado, gobernado por el pecado que mora en él. Y lo más triste, ¿saben qué? Que vive feliz. Efesios 4:17, con la autoridad del Señor digo lo siguiente: ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos, tienen la mente llena de oscuridad. Vagan lejos de la ley, vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron su corazón hacia Dios. Han perdido la vergüenza, viven para los placeres sensuales y practican con gusto, toda clase de impureza. La Nueva Traducción Viviente de Efesios 4, del 4:17 al 19. Viven con gusto todo esto. Pero vuelvo y les digo, ¿pecamos? Recordemos la lucha del capítulo 7. ¿Pecamos? Claro que sí. Pero otra pregunta, ¿somos esclavos del pecado? Pues claro que no. Ahora se supone que vivamos conforme al Espíritu. Y el que vive bajo el poder del Espíritu no puede estar sometido a la carne, o sea, en obediencia a la carne. Ahora andamos bajo la obediencia del Espíritu. Otro autoexamen, ¿bajo qué naturaleza estás viviendo?
¿Puedes pecar? Sí. ¿Te domina el pecado? ¿Y dónde encontramos evidencias de esto? En nuestra vida cristiana. ¿Cómo se conoce un cristiano? Por sus frutos. Hermanos, el Espíritu Santo mora en el creyente. ¿Podemos luchar contra el pecado? Sí. Sí, porque si tenemos al Espíritu Santo, Él nos da el poder, nos ayuda para luchar contra el pecado. Él nos dio vida. Hermano, la vida del creyente no puede estar dominada por la carne. Escuchen, escuchen. Si tú crees que eres creyente, tu vida no puede estar dominada por la carne. ¿Podrás pecar? Nuevamente, sí. Pero no persistir en el pecado. No tener una conducta pecaminosa. Cualquiera de nosotros, si hablo a los creyentes, en cualquier circunstancia, en cualquier momento de nuestras vidas, podrá manifestar las obras de la carne. No se crean invulnerables, no se crean supermanes, no. El que esté firme, mire que no caiga. No podemos estar sirviendo a dos señores. O servimos al imperio de la carne, o servimos al imperio del Espíritu de Dios. Simple y llanamente. No, pero es que soy creyente y eso es para los de afuera. No, mi hermano, eso es para nosotros. Pablo escribe a la iglesia en Galacia: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Miren, noten ustedes. Pablo escribe a otra iglesia y le escribe este listado y les dice: a ustedes los que están leyendo esta carta, los amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Podemos caer en cualquier de estos pecados? Sí, sí. Pero no vivir dominados por esos pecados. La palabra clave aquí es practican. ¿Por qué? Porque el creyente, el que está en Cristo, el que el Espíritu le ha dado vida, sabe que el que practica tales cosas, ¿qué? No heredará el reino de Dios. Ahora, me lleva a la última parte de esto: una vida apartada del Espíritu, 5 y 8. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar ¿a quién? A Dios. Hermanos, el apóstol ya nos ha enseñado el cuidado que debemos tener con nuestros miembros, ¿cierto? En capítulos pasados nos dijo: no presenten sus miembros ¿al qué? Al pecado, ¿cierto? Su cuerpo, no lo presenten al pecado. Ahora va más allá. No solo el cuerpo. Mire, hoy está llegando a un lugar donde nadie puede llegar, sino simplemente cada uno de nosotros. Donde nadie te puede ver, donde nadie te puede juzgar. Y tal vez, allí en este lugar de rienda suelta a una cosita que se llama concupiscencia. Hay un dicho que dice mi suegra que es: en mente desocupada, taller del diablo. Y créanme que es verdad. Mente desocupada, taller del diablo.
¿Cómo están nuestros pensamientos? Mire, ya sabemos que tenemos que tener cuidado y no correr en pos del pecado, no presentar nuestras manos a la iniquidad, ni nuestra cabeza, ni nuestro corazón al dominio del pecado. Pero va más allá. Hoy va a nuestra mente, a nuestros pensamientos. ¿Cómo están nuestros pensamientos? ¿Qué ocupa la mayor parte de nuestros tiempos, de nuestros pensamientos, perdón? ¿Qué es lo que ocupa la mayor parte de nuestros pensamientos? Hermanos, no le podemos pedir peras a un olmo. Es imposible. Los que son de la carne, solo sus pensamientos estarán centrados ¿en qué? Única y exclusivamente en la carne. Pero voy cada 8 días a la iglesia. Pero fui bautizado. Pero ¿cómo está tu mente y tu corazón? Estos solo pensarán, centrarán su vida, su obra, su fuerza, todo en la carne. Solo tendrán pensamientos para las cosas de este mundo, para la codicia, la maldad, el hacer daño, la trampa, el morbo, los pecados sexuales, la venganza. Mire, están así, que el Señor Jesucristo sí va a ese lugar, va allá y nos toca allá y nos remueve nuestro pensamiento. Mateo 5:27 fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. No, pero ¿quién me está viendo? Nadie. Yo puedo pensar lo que yo quiera porque nadie sabe mis pensamientos. Pues hermano y amigos, sí, hay alguien que los escudriña. Dios. Si los que son de la carne solo pueden pensar en las cosas de la carne, ¿en qué piensan los que son del Espíritu? Y recuerden que el Espíritu es el que da vida, ¿no? Que nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Pues ese Espíritu que nos da vida, nos dio vida ¿para qué? Para pensar en Dios. Para pensar en Cristo, para llevar una vida piadosa, para ver cómo agrado más y más cada día a Dios, para servirle a Dios en donde, en la iglesia, para ser buenos padres, para hacerle el bien a mi prójimo, para amar a mis hermanos, para amar las Escrituras y llenarme de ellas. En no dar cabida a nuestros malos pensamientos, llevando toda mi mente a la palabra de Dios, haciéndola esclava, pero de la palabra de Dios. Pero ¿quién me ve? ¿Pero quién está aquí conmigo? Yo puedo pensar lo que yo quiera. No. Hasta nuestros pensamientos deben, si estás en Cristo Jesús, glorificarle. ¿Ustedes se han escuchado esta frase? Lo que comemos define cómo nos vemos. ¿No la han escuchado? O bueno, los fitness saben, ¿sí?, que lo que comen, pues eso les va a ayudar en su crecimiento, ¿cierto? ¿Sí? O pueden comer lo que quiera y querer tener así. ¿No es cierto que no? Cierto. Entonces, lo que comemos define cómo nos vemos. Si queremos vernos saludables, ¿qué tenemos que comer? Saludable, ¿cierto? Pero tal vez esta frase no sea 100% verdad, ¿sí? No sé. Pero noten, hermanos, que la realidad, que hay una realidad y que es ciertísima, que nuestros pensamientos definen nuestra naturaleza. Ya no es lo que comemos, es lo que pensamos. Lo que pensamos sí define 100% nuestra naturaleza. Es un indicativo
de en qué naturaleza estamos, o en la carne o en el espíritu. Y este es otro autoexamen. ¿En qué piensas más? ¿En Dios y su obra o en tus deleites? Noten, si hoy te evalúas ahí sentadito, te evalúas y piensas que estás pensando más en la carne, en los deleites, que en Dios, la respuesta es muy clara. Y así estés aquí hoy en este lugar, eres carnal, no mexicano, carnal de la carne. Eres no regenerado, es que se me estaban durmiendo. No regenerado, escuchen bien, y esto es importante, y esto no es para risas. Si piensas más en las cosas de este mundo, si piensas más en los deleites de la carne, pues eres carnal. Y esto lleva a que no eres regenerado. Tu viejo hombre y tu pecado te condenan, te gobiernan, te subyugan. Y así está tu vida. ¿Puedes venir a la iglesia? Sí. Sí. Por eso les decía, cada 8 días nos vemos lindos acá. Pero ¿cómo está realmente tu corazón? ¿Cómo está realmente tu mente? Es más, no eres cristiano, porque eso del cristiano carnal no existe. No existe. No podemos servir a dos señores. O estamos con uno o estamos con otro. Si tú piensas y la mayor parte del tiempo tus pensamientos están dirigidos a Dios, no es que vivas perfectamente, pero te esfuerzas en agradar a Dios. No es malo pensar en las cosas, por ejemplo, en un viaje. No es malo. No es malo en tener un carro, pensar en tener un carro. ¿Es malo? No. Lo que es malo es dejar de venir a la iglesia, hacer lo que tengo que hacer, leer la Biblia, estar en constante comunión con Dios, por esforzarme en toda mi fuerza, en mi corazón y mi espíritu en querer y anhelar ese carro. Eso es lo malo. Quitarle el primer lugar a Dios y colocar lo que tú quieras allí. Ese es el pecado. El Espíritu, por el contrario, te ha dado vida. Y tus pensamientos son el indicativo de que el Espíritu te ha dado vida, que te ha regenerado, que eres un cristiano. Hermanos y amigos, estar bajo estas naturalezas también definen nuestro rumbo de vida. No solo lo que pensamos nos dice en dónde estamos colocados, sino que ya colocados allí, seguimos ese rumbo de vida. Los que todo el tiempo se lo dedican a la carne, trabajo, ocio, todo lo que me aleja de la santidad de Dios, pues ¿qué están cosechando para sí? Muerte. Muerte. Muerte espiritual en esta tierra, alejamiento de la gloria de Dios. Pero los que se ocupan del Espíritu cosechan en su vida ¿qué? Vida. Y algo bien importante, paz. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto es gracia. Hermanos, solo hay 2 clases de personas en este mundo, los que son del Espíritu y los que son de la carne, no hay más. Lo más importante para cualquier hombre que debería saber hoy es tener paz. Antes éramos enemigos, estábamos en guerra. Los que están en la carne tienen paz. Sí, noten ustedes, sí, pero esa paz es engañosa. Esa paz engaña. Piensan que están bien con Dios por ser moralistas.
pero Dios aborrece al altivo. Los que son del Espíritu sí tienen una paz verdadera. ¿Y cómo lo demuestran? ¿O cómo lo demuestra Dios? Pues teniendo comunión con Él. Ahora podemos acercarnos confiadamente y clamarle: Abba, Padre. Miren, noten ustedes hasta dónde llega esta paz. Esta paz llega hasta que sobrepasa todo entendimiento. Tenemos a Cristo. No hay estado intermedio, no lo hay. Si tú no quieres ser de la carne ni quieres ser del Espíritu, yo soy neutral. Yo con los dos bandos me voy bien. No. ¿Por qué? Porque la carne está contra Dios. La carne siempre será enemiga de Dios. Y noten, como un buen enemigo, la carne no se sujeta, no se puede someter, no es obediente. La carne literalmente es orgullosa, no sucumbirá al gobierno de Dios. Por el contrario, día a día buscará la forma en cómo rebelarse contra Dios y su ley. Esa es la carne. Pero aparte de su estado natural de rebeldía, la carne es incapaz por sí sola de someterse a Dios. No puede. No tiene los medios, ya que Dios aborrece el pecado y la carne está llenita de pecado. Pero lo peor es que está llena de pecado y se siente feliz. En este momento deja de ser una lucha como vimos en el capítulo 7 y pasa a ser el estado natural de ese hombre, un estado pecaminoso. Porque si te sientes que estás bien, pero tus acciones de vida demuestran todo lo contrario, vives pensando y sometido a la carne, no solo tienes la carne por enemigo de Dios, tú eres enemigo de Dios. Hoy puede ser un llamado de atención. Si estás aquí y solo tú sabes a qué naturaleza sirves, no puedes escapar de esto y no puedes esperar estar bien con Dios, amando las cosas de este mundo. Físicamente puedes estar allí sentado físicamente, pero espiritualmente estás alejado de la gloria de Dios. Y esto es una consecuencia natural de tu estado, porque Dios aborrece el pecado. Pero los que están en Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. ¿Cuesta? Sí. Morir al yo cuesta. Pero los que estamos en Cristo tenemos al Espíritu Santo, que nos vivifica y nos ayuda a librar esa guerra. Hoy, hermanos, el mundo vive así según la carne. ¿No les preocupa si con su forma de vida desagradan a Dios santo? Solo viven maquinando, pensando en mal, no se sujetan a Dios y mucho menos obedecen su ley. Y además no quieren ni pueden, y así hoy muchos están dentro de la iglesia. Hermanos, no busquen afuera pruebas del amor por Dios. No busquen en las cosas externas, en lo que puedes hacer. Solo piensa allí sentado, allí sentada. Si tu vida, si tu cuerpo, si tu mente están sujetas a Dios, si obedeces su ley por medio del Espíritu Santo. Miren, el Señor dijo: sacrificio no quiero, quiero obediencia. Y en esto sabemos nosotros que le conocemos si guardamos ¿qué? Sus mandamientos. Y el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él.